Que el eterno Dios sea con usted y con los suyos y le sorprenda para bien en cada área de su vida, en todas las áreas. Le bendiga en salud, en provisión, en respuesta a esas preguntas que usted tiene. Que le traiga paz, reposo en todo momento a usted y a los suyos. Mis amados, y el título de la disertación, en unión con el video que estuvimos viendo, se titula Activar la obra y a las personas en la obra. Activar la obra y a las personas en la obra. Y se leía en el texto central en Esdras capítulo 3, versículo 8 al 13. Y mis amados, con base a este texto surge unas preguntas bastante interesantes. Y la primera pregunta, cuando nos dice aquí en este pasaje del capítulo 3, permítame leer en el versículo, en este caso, versículo 7, versículo 7 y 8 en este caso. Dice así la palabra de Dios. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trabajasen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, ¿para qué? Para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y surge la primera pregunta con base a este aparte. Y cuando habla de activar, y dice que para que activase la obra de la casa de Dios, hace referencia a qué hay que hacer. Que activasen la obra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en la obra de Dios? ¿Qué puedo yo hacer en el cuerpo de Cristo? ¿A qué Dios me ha puesto en esa iglesia local que hace parte de la iglesia que el Señor está formando? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Qué hermoso cuando nuestros hijos o nuestras hijas se levantan, ¿sí? Y antes o después de desayunar, no vamos a hacer tan crueles tampoco. Después de desayunar en un día sábado, que ya no tienen colegio, como ahorita entrarán a la parte educativa, al colegio, después de desayunar, nos digan, mamá, papá, ¿qué hay que hacer? ¿Sabía usted que eso es cuando usted viene a la casa de Dios? ¿Qué hay que hacer? Vamos a orar. ¿Qué hay que hacer? Los himnos, vamos a adorar. ¿Qué hay que hacer? Vamos a visitar. ¿Qué hay que hacer? Vamos a evangelizar. ¿Qué hay que hacer? Y por eso ahí, en este aparte del versículo 8, en la última parte del versículo 8 de Esdras capítulo 3, nos dice que, dice así, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Activasen. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y nos dice en la parte de arriba, colocación de los cimientos, de las bases. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero también surge una
segunda pregunta. Y esa la encontramos en el versículo 9. Dice así, el capítulo 3 de Esdras, el versículo 9. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un ¿qué? Un solo hombre. Ahí habla de lo que es la asamblea. Asamblea, la palabra asamblea es donde viene la palabra eclesia, y la palabra eclesia es de donde viene la palabra iglesia. Iglesia. Y nos habla después Pablo que la iglesia es como un cuerpo. ¿Y la cabeza quién es? Cristo, maravilloso. Cristo, y aquí nos habla como un solo hombre. Y dice, asistían ¿para qué? Para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Aquí surge la pregunta siguiente. Si habla en el sentido para activar a los que hacían, ya no es activar la obra que hay que hacer, sino activar los que hacían. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos que van a estar comprometidos con la obra de Dios? Comprometidos con Dios. ¿Quiénes van a ser? Y la respuesta la encontramos ahí, pero también la encontramos en el versículo 10. En el versículo 10, en la cual nos dice, aparte de lo que nos dice el versículo 9, nos dice, Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, ahí nos habla de familia, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo cuerpo asistían para animar, motivar. Ustedes van a comprometerse también. ¿Quiénes? Versículo 10. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron ¿a quiénes? A los sacerdotes vestidos de sus ropas. Sacerdotes, hermano. La Biblia dice que la iglesia es real sacerdocio. Vestidos de sus ropas, con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Sí? Encontramos esas preguntas. Ahora, ¿qué otra pregunta es? Bueno, aquí el pasaje habla de activar. ¿Qué es activar? ¿Qué es activar, mis hermanos, para ustedes? Porque a mí se me viene a la cabeza una caricatura del Salón de la Justicia, de los superhéroes, de unos hermanos gemelos, los hermanos fantásticos. Que esta caricatura de superhéroes chocaban, era una mujer y un hombre, eran hermanos gemelos y chocaban y decían, los hermanos fantásticos, actívense. Y tenían poder, pero la Biblia no habla de eso. Cuando habla, ¿qué es activar para usted? Poner en práctica, poner en marcha. ¿Cómo? Estar dispuesto. Estar dispuesto. Estar dispuesto. Estar prendido. Estar prendido. Darle vida. Darle vida. Darle vida. Muy bien. Muy bien. Aparte, Independientemente de la guía, puede ser para hacer un solo cuerpo. Bien. Aparte de esas respuestas que tienen que ver con las que mis hermanos han dado, hacer que algo se haga, lo que acaban de decir mis amados, pero también hacer que algo funcione. Cuando hay un televisor dice, voy a activar, ¿sí? Ponlo a funcionar, que algo funcione, pero escuche, no solamente que funcione, con más rapidez. Y ahorita veíamos el video que nos hablaba de las dos retornos a Jerusalén. El primer retorno fue liderado por Zorobabel, en la cual se cumplió la profecía de las
70 años que el Señor iba a disciplinar en Babilonia, pero luego la segunda fue Esdras y la tercera y última fue Nehemías. ¿Se acuerdan? ¿A qué se dedicaba Nehemías? Era copero. Nunca menosprecie a un hermano porque tal vez no entiende la Biblia como usted. No menosprecie por la labor o el oficio que el hermano realiza. La palabra de Dios dice que con el sudor de nuestra frente, ¿qué? Y ahí no nos dice qué tipo de trabajo. Todo trabajo es honorable y de respeto. Trabajo. Un trabajo en el cual nos sentimos realizados y sea honesto, sea legal. Y por eso Dios nos dice eso. ¿Sí? Y dice que escogió a un copero. ¿Sí? Sabemos quién era Daniel, que también Daniel era príncipe. Acuérdense, Daniel y los amigos de Daniel eran príncipes, pero escogió también a un copero. Amós era un boyero, arriaba bueyes. Eso nos muestra que nadie es indispensable si está sometido a la voluntad de Dios todo se logra. Por nosotros mismos no somos dispensables, pero en las manos de Dios no somos reemplazables. En las manos de Dios somos necesarios. Y encontramos que aquí nos habla en la lectura sobre ello. Esdras enviado, y aparte de estos que dice ahí, para dinamizar, para que funcione. ¿Qué funcione? Bueno, cuando llegó Zorobabel, para que nuevamente se restableciera el gobierno desde el punto de vista político. Zorobabel venía del linaje del último rey de Judá. ¿Sí? Y eso es un tema que no voy a entrar para no extenderme. Pero luego vemos el segunda, que es para restablecer la parte espiritual. Esdras, sacerdote y escriba. Esdras. Escuche bien, mis hermanos, también el contexto. Ahora, si volvemos otra vez sobre activar, que es, aparte de lo que dijeron nuestros hermanos, hacer que algo se haga, se lleva a que algo funcione. También se utiliza la palabra que algo se acrecente, que algo se avive. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva, pon a funcionar esos dones, iglesia. Pon a funcionar lo que Dios te ha llamado a hacer. Que nadie lo va a hacer por ti. Créame que mi cerebro le da una orden a esta mano, ¿sí? A esta mano, y esta mano, estoy haciendo una explicación figurada. Mi cerebro, que representa la cabeza, que es Cristo, le da una orden a esta mano. Esta mano no va a estar obstinada diciendo no, es a la izquierda. Y si le da la orden mi cerebro, que es la cabeza es Cristo, la obra de Dios que es la iglesia, que se mueva mi mano derecha, no se va a mover la izquierda. Cuando Dios te active, es a ti, mi amado, el cual Dios te está moviendo a hacerlo. Y encontramos que es avivar, ¿sí? Y también es acelerar. ¿Por qué acelerar? Y esto es interesante, y ustedes escuchaban y veían en el video, y lo vamos a ver aquí en la escritura. Escuche bien, mis amados, este segundo retorno por parte del primero, como les decía, fue liderado ¿por quién? Por Zorobabel, para restablecer la parte de gobierno, la parte política. También se hicieron algunos adelantos, como cuál, los ritos de celebrar, las ofrendas, pero no se pensó en restablecer el templo. Y cuando se llevó a cabo no se terminó. Imagínense que Zorobabel llegó con más de 50,000 personas.
Y la historia y la escritura nos dice que algunos no quisieron regresar. Ya estaban tan cómodos allá en Babilonia, en el imperio persa. ¿Sí? Y Ciro, Dios lo utilizó para cumplir, como habíamos leído anteriormente, el domingo anterior, en Esdras capítulo 1, versículo 1, usted puede leer hasta el 11. ¿Sí? De cómo se da ese edicto por parte de ese instrumento que Dios utiliza, que es Ciro. Que es Ciro. Pero muchos no quisieron regresar, imagínense. No quisieron ser restablecidos, restaurados. Pero nos dice la escritura que aún así, con Zorobabel en ese primer retorno, ese volver otra vez en cumplimiento a la promesa que Dios había dado, fueron aproximadamente unos 50,000. Pero volviendo otra vez, en la cual estos 50,000, como usted puede leer en su casa, en el capítulo 2 de Esdras, usted puede leer en el capítulo 2, versículo 1, hasta, imagínense, hasta el versículo 70. Ahí nos habla de que ese rey Ciro, rey de Persia, mandó a líderes que regresaran. Pero también envió a sacerdotes, a levitas, a sirvientes, a los siervos que anteriormente eran de Salomón. Pero también sucedió algo, que regresaron también algunos que ya no aparecían sus genealogías y eran sacerdotes, pero no tenían evidencia de que eran sacerdotes. ¿Sí? De que eran sacerdotes. Su genealogía estaba confundida, estaba perdida entre esos 50,000. Ahora bien, en este primer retorno, como les compartía, se restablece básicamente el gobierno político. Y eso es una promesa y es un tema aparte que no voy a profundizar. Pero encontramos, mis amados hermanos, que sobre este primer retorno se va a iniciar el colocar o restablecer y colocar los cimientos del templo. Acuérdese que Nabucodonosor quemó hasta los cimientos el templo de Salomón. Ahora no me pregunte, porque ese es otro tema. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? Tranquilo, es otro tema que en otro momento lo abordaríamos. Pero fue destruido. Y luego, en ese primer regreso con Zorobabel, ellos intentan, nos dice aquí en el pasaje que leíamos en el capítulo 3, dice restauración del altar y del culto, y básicamente se centraron en ello. Y cuando intentaron restablecer y colocar los cimientos, desistieron. Hubo desánimo, hubo pereza, hubo de igual manera, como usted puede leer en el capítulo 1 de Ageo, se interesaron más bien por sus motivaciones personales que por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Y mis amados, sobre eso vamos a encontrar que duraron 24 años de no terminar los cimientos. Los hermanos que saben de construcción y por sentido común, usted puede construir, pero si no hay cimientos. Usted puede saber mucho de construcción, pero si no hace fundamentos. Ahora, ¿qué nos habla el Señor acá en el ámbito espiritual? Por eso Zorobabel fue enviado para restablecer los fundamentos y terminar. ¿En qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué estás fundamentando tus decisiones, tus creencias? ¿Sobre quién estás fundamentando tu familia, tu economía? La palabra de Dios nos dice
que en el tiempo de Zorobabel, en Esdras capítulo 3, versículo 1 al 13, se va a dar eso y van a intentar restablecerlo, establecer el culto. Y nos dice que en esos pasaron 24 años, ¿sí? Ahora haciendo lo que no podían hacer en Babilonia, ofrecer sacrificios. ¿Se acuerda de Daniel? Sí. ¿Qué hacía él? 3 veces al día. 3 veces había. Y por eso que le tocó al foso. No podían hacer eso los sacerdotes. No podían ofrecer sacrificios. Luego ellos van a dedicarse a eso, pero no van a terminar de colocar los cimientos, el fundamento. Mis amados hermanos, encontramos que en el versículo 1 al 6 nos habla primeramente de 2 momentos. Nos habla del comienzo de los sacrificios, versículo 1 al 6 de Esdras capítulo 3. Y aquí vamos a recordar que en esa cautividad ellos no podían ofrecer sacrificio. Por eso es lo primero que ellos hicieron, en vez de colocar los fundamentos. Es hermoso. Y muchas veces nosotros cuando recibimos a Cristo, no todos, pero la mayoría, recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué fue lo primero que muchos hicimos? Enseguida queríamos testificar, predicar. Y nos encontrábamos con personas que pertenecían a falsas doctrinas. Y nos daban, como decimos en el argot tradicional, sopa y seco. Y nos confundían. O muchas veces hacíamos compromisos con el Señor y ofrecíamos: Señor, voy a ofrecer el levantarme todos los días y ningún día va a ser el cual yo... Y desistíamos. Porque nos faltaba fundamento. Dime, mi amado, nos faltaba ser discipulados, ser consolidados. Necesitamos. Y qué hermoso, ellos ofrecían sacrificios. Pero durante esos 24 años dejaron de lado crear fundamento. Mis amados hermanos, encontramos también lo que nos dice el versículo 4 y 6. Permítame leer en el capítulo 3 de Esdras, versículo 4 y 6 dice: celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos como estaba escrito, y holocaustos, ¿cuándo? Cada día, maravilloso, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria, ¿a quién? A Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero escuchen, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado. ¿Cuándo? Todavía. Y si no hay un fundamento, ¿sí? Eso puede arruinarse. Y no hay que ser profeta. No, el Jesús habló de los 2 cimientos. Si se acuerda de la parábola de los 2 cimientos, en la cual nos dice: si construimos sobre arena, se cae. ¿Qué pasa? Va a venir todo eso que nos dice ahí: ríos, inundaciones, vientos, y se va a destruir, se va a caer. Dice: grande es la ruina. No solamente ruina, sino grande. Pero luego nos habla de construir sobre la roca, de cavar. Y entre más alto es la construcción, más profunda es. Más profundo hay que cavar y colocar ahí rocas. Y Jesús hace referencia a esos 2 fundamentos. Los que oyen mi palabra y la hacen, no solamente la oyen. Y volvemos a la pregunta, iglesia, sobre qué fundamento está tu vida. Y a los amigos, sobre qué fundamento ha estado tu vida.
está en lo temporal, como nos dice ahí que representa la arena, que vienen las adversidades. Los cristianos también nos enfermamos. También los empresarios cristianos también quiebran, pero permanecemos porque estamos sentados en la palabra, cimentados en la palabra, en Cristo. Amén. Activos. Encontramos, mis amados hermanos, lo que Dios va a hacer a través de Esdras y lo que va a hacer a través de este pueblo, en la cual se va a restaurar la parte espiritual del pueblo, comenzando con la colocación completa, no parcial, completa de los cimientos. Versículo 7 al 13 del capítulo 3 de Esdras. Permítame leer para usted. Dice así la palabra de Dios a nuestras vidas. Dice así: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, a los sacerdotes y a los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también y sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabanza y daban gracias a Jehová, diciendo: porque Él es ¿qué? Bueno. Y esto lo encontramos en el Salmo 136. Usted lo puede leer en su casa. Porque Él es bueno. ¿Y por qué Él es bueno? Porque para siempre es su misericordia sobre usted, sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. No es aclamar solamente. Dejémosle eso a los cantantes que se ufanan diciendo que son famosos. No, aquí a Dios le alabamos con cánticos, con himnos, con gran júbilo por lo que Él ha hecho en su vida, por lo que Él ha hecho en mi vida. Alabando a Jehová porque se echaban ¿qué? Los cimientos de la casa de Jehová. Fundamente su vida y eso le va a traer gozo, conocimiento de la palabra de Dios. Luego Oseas va a decir, que también fue un profeta después del exilio, va a decir: el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó el fundamento, le faltó el conocimiento de Dios, conocimiento de Dios. Y sigue diciendo, versículo 12: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban ¿cómo? En voz alta. En alta voz, en voz alta. Mientras muchos, ¿cuántos? Muchos. No algunos, muchos otros daban grandes gritos. Tremendo. Gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido ¿hasta dónde? Lejos. Hasta lejos. Wow, nuestros vecinos han de escuchar el júbilo, el clamor de júbilo. Y mis hermanos, quiero terminar
quiero terminar en lo referente a Esdras, en esa restauración espiritual, en la cual se da en 3 momentos, pero más que todo son 2 momentos, y con eso voy a terminar, en la cual lo encontramos en el versículo 7 al 13, y encontramos primeramente, escuchen, primeramente que se iniciaron, pero encontramos que en este primer retorno, si bien se iniciaron el colocar los cimientos, se desistió. La vida cristiana no tiene vacaciones. La vida cristiana no tiene retiros espirituales en el sentido de decir, Señor, hoy no voy a leer la palabra. Y muchas veces, en el caso mío, yo muchas veces lo hago. ¿Sí? Porque muchas veces, como por eso Jesús dijo, orar y velar para que no entremos. Porque vamos a tener momentos en los cuales no vamos a quererla. Pero el Señor nos va a través del Espíritu Santo a llevar a leerla. Porque es una necesidad. Para mí se convierte en una necesidad. Usted puede durar un tiempo sin comer porque no hay comida, pero luego que hay esa comida, ¿usted qué hace? La recibe. Igualmente cuando usted por algún momento deja de leer la Biblia, y en algún momento si usted en su honestidad con Dios y con usted mismo deja de leerla, todavía hay esa sed y esa hambre lo lleva a leerla y a vivirla. Por eso aquí nos habla de que este pueblo que llegó por primera vez desistieron. 24 años discutiendo ahí que por qué volvimos a la cautividad, por qué el Señor nos hizo esto. Porque encontramos ese primer aspecto en el cual se va a dar esa restauración, en la cual ese primer retorno, como nos dice el capítulo 3, versículo 6 y 9, en este momento, ¿sí? Nos da a la pregunta, ¿sí? ¿Por qué activar? Bueno, porque el Señor nos envía, porque el Señor nos utiliza. Y encontramos que tenían que activar. Bueno, el restablecer, el colocar los cimientos, las bases otra vez, los fundamentos de la obra de Dios del templo. Nos dice Esdras capítulo 3, versículo 8. Colocar los cimientos del templo, es decir, las bases de la construcción. Esto nos habla de colocar el fundamento y significa poner fin, escuche, poner fin a los 70 años de cautividad ahí en Babilonia. Colocar los cimientos, volver a construir. Nuevos comienzos. Durante esos 24 años estuvieron ahí lamentándose, quejándose y no colocando fin a ese tiempo de cautividad. Nos muestra también, mis amados hermanos, en un segundo aparte, un segundo momento que nos habla quiénes activaron la obra de Dios, quiénes Dios va a utilizar. La respuesta es a todos, a todos, a todos. El Señor no tiene preferencias. El Señor no tiene preferencia. Los ministerios no son jerárquicos. ¿Sí? A todos. A todos. Y encontramos lo que nos dice Esdras capítulo 3, versículo 9 al 11. Y lo leíamos anteriormente. Nos dice a los de la tribu de Judá y a sus familias, a los levitas y a sus familias, a los sacerdotes, a los albañiles. Pero también nos habla ahí de unos extranjeros. Y luego, si el Señor lo permite, si no ha venido antes, en el próximo domingo tocaremos cómo se va a dar esa construcción, el
colocar los cimientos. ¿Cómo se va a dar el colocar los cimientos? ¿Y quiénes de qué manera van a participar? Encontramos, mis amados hermanos, que sobre esto, estas personas, ¿qué hacían? Bueno, los albañiles trabajaban con los materiales. Los sacerdotes y los levitas, ¿qué hacían? Alababan a Dios y con acciones de gracia. Ya no diciendo, ¿por qué, Señor, 70 años? No. Sino alabando por lo que el Señor les ha permitido lograr en su voluntad, en su obra. Pero también decían, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mi amado, esta palabra la recitan los rabinos, pero una cosa es recitarla y otra cosa es vivirla. Y yo sé que usted y yo vivimos todos los días bajo ese Dios bueno, porque para ayer solamente, para siempre es su misericordia. Y encontramos la tercer aspecto de ese restablecimiento espiritual, la nostalgia, la reminiscencia, el recordar, gracias mi hermano, el recordar del anterior templo. ¡Wow! Gracias, Dios. Recordar el anterior templo, pero ¿cómo no se podría recordar un templo como ese? Todavía no se ha construido un templo como ese. Se está estableciendo uno, ¿sí? Allá en Jerusalén. Y no voy a entrar en ese tema. Un día lo tocaríamos sobre las profecías no cumplidas, escatología. Y en este tercer momento nos habla de la nostalgia, de recordar el anterior templo. Y lo encontramos en los versículos 12 y 13. Y con eso vamos a ir concluyendo. 12 y 13 dice así: y muchos, ¿cuántos? Muchos. ¿Quiénes? Sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos, autoridades, que habían visto la casa ¿qué? Primera, el templo de Salomón, que Dios no le pidió que construyera sino David, y Dios muchas veces respalda algunas cosas nuestras, que habían visto la casa primera, viendo echar ¿qué? Los cimientos, los fundamentos de esta casa. ¿Qué sucedió? Lloraban en alta voz. Mis amados hermanos, a veces cuando estoy orando, el Señor a través del Espíritu Santo me recuerda lo que Él ha hecho con mi vida. ¿Cuántas veces me ha librado de muerte? ¿Y cuántas veces me ha quitado de un confort, de estar acomodado, para colocarnos en un nuevo cimiento, de estar en una condición de recordarme pasajes bíblicos, durmiendo o pensando, y me permite colocar nuevamente cimientos en mi vida. Pasajes que he leído o que usted ha leído, y el Señor nos habla más allá de lo que habíamos entendido o de lo que nos habían enseñado, y nos permite
afianzar esos fundamentos para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida personal. Y vivimos esas cosas, de recordar. Ellos deseaban que ese templo, que ahora estaban colocando las bases, fuera el mismo, pero no, ese templo no fue el mismo. Si bien vamos a ver más adelante cuando dicen a Jesús, oh, mira estos templos, no fue el mismo, pero fue un templo el cual, ese segundo templo, fue aquel el cual Dios utilizó a los que vinieron del cautiverio para colocar nuevamente los cimientos. Usted puede hacer dos cosas, igual que los que estaban ahí con estas, o desistir y añorar ese anterior templo, o de igual manera añorar, pero también con gritos de júbilo, colocar nuevos cimientos, como dice ahí en lo referente al templo, y pasar otros 24 años o más sin colocar los cimientos. Pero dice, de igual manera, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y ese los otros, o ser parte también de colocar. Y esto no es para hoy. Esto debe ser un continuo renovar en usted. Usted no se puede quedar con lo que leyó ayer en la palabra de Dios. Usted tiene que tener ese tiempo en el cual usted esté ahí renovándose en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted no se puede quedar solamente conociendo esos 4 o 5 himnos o alabanzas o cánticos. Métase en cantarle himnos, dice Colosenses, con cánticos e himnos espirituales. Para eso se escribieron los salmos, son cantos. 150 himnos, cantos. Y el último nos dice que todo lo que respire, ¿qué debe hacer? ¿Cuánto más usted si es un hijo? Una hija. Entonces, mis amados, sí, quitamos nostalgia, pero gritos de júbilo por lo que el Señor va a hacer en esta iglesia y en la iglesia que Él está formando, en su vida y en la vida mía y en nuestras familias. Amén. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo, mis amados. Sobre esto, escuche bien. Escuche bien. Cual sea tu actitud de tristeza, de nostalgia o de gritos de alegría por colocar los cimientos de la casa de Dios, la iglesia, la vida suya y la vida mía va a ser edificada, porque no depende de usted, depende de aquel que nos sacó de la cautividad del pecado, como sacó a Judá de la cautividad de Babilonia, para ser reedificados. Sea que usted quiera o no, Dios le va a reedificar, le va a restaurar. Luego Pablo va a decir que el que empezó, ¿qué? La obra. ¿Qué va a hacer? ¿La va a resistir? Él lo va a hacer. Usted tiene que hacer su parte, pero Dios va a hacer la mejor parte. Él no va a desistir. Él no se va a dejar por vencido. Si usted hoy se pasó de largo y no oró, tranquilo, Él va a estar ahí esperándolo mañana. Él siempre lo ha hecho conmigo. Si hoy no cogiste la Biblia, Él va a estar, después que llegues,
o mañana para hablarte. Póngase en mí. Maravilloso Dios, gracias. Gracias porque todos los días tú colocas nuevos cimientos en mi vida a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, a través de consejeros, Padre Santo, a través de los que oran por mí. Gracias. Gracias por esta iglesia local. Gracias por lo que tú estás haciendo en tu obra. Esta es tu obra, Señor. Señor Dios, aquí está este grupo de tus hijos y de amigos. También te pedimos por los que no pudieron venir, por los que no están en este momento. Siga usted, oh Dios, haciendo su buena obra. Por tu nombre te lo pedimos. Y lo que tú haces no hay nada que lo estorbe, e incluso ni nosotros mismos. En tu nombre, oh Cristo, a ti damos gloria y honra. Te pedimos por salud en tu iglesia. Restablece salud, Padre, completa, Padre. Tu palabra dice que si no creen a la palabra, creerán a los milagros, a los prodigios. Obra poderosamente. Por Cristo te lo rogamos. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.